Continuando con el tema pruebas, ya hemos visto las pruebas de unidad y pruebas de integración. Vamos a ver las pruebas de validación, vamos a hablar de depuración y vamos a hablar de las pruebas de entornos especializados. Bueno, volviendo a la espiral, saliendo de esa espiral, lo que vendría después serían las pruebas del sistema, eh, que en realidad consiste en toda una batería, toda una serie de pruebas diferentes, donde cada una tiene un propósito diferente, pero todas trabajan para verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las funciones apropiadas. ¿Está bien? Bueno, en estos distintos tipos de pruebas del sistema que hay, tenemos las pruebas de recuperación, por ejemplo, podemos diseñar pruebas de recuperación en donde verificamos o nos fijamos la recuperación de fallas, cómo reacciona nuestro sistema después de una falla, y, o sea, el modo de reanudación de procesamiento en un tiempo determinado, cuánto tarda nuestro sistema en volver a estar operativo, y normalmente se fuerza el fallo para comprobarlo, ¿está bien? Este, o bajamos algún servicio, o, o bajamos, apagamos algún dispositivo, ese tipo de cosas. Las pruebas de seguridad, bueno, diseñamos pruebas, en este caso diseñamos pruebas para verificar, para comprobar los mecanismos de protección integrados. Las pruebas de resistencia o de estrés se diseñan para enfrentar a los programas a situaciones anormales, por ejemplo, mucha carga, que el sistema de base, el centro de cómputo de base tenga mucha ocupación de memoria, digamos, cómo funciona nuestro sistema en esa situación, o que nuestro sistema tenga muchas consultas, o que nuestro sistema tenga tablas, tenga conjuntos de datos muy grandes. Bueno, ese tipo de cosas podemos llegar a probar. Las pruebas de rendimiento, otro tipo de prueba de sistema que podemos hacer es una prueba de rendimiento, probar al sistema en tiempo de ejecución. A veces se combina, digamos, con las pruebas de resistencia o con las pruebas de estrés. Y por último, las pruebas de validación. La validación del software se consigue mediante una serie de pruebas que demuestren la conformidad con los requisitos. Una vez que se procede con cada caso de prueba de validación, puede ocurrir una de dos cosas. O las características de funcionamiento o de rendimiento están de acuerdo, están dentro de las especificaciones y son aceptables, o descubrimos una desviación de las especificaciones y se crea una lista de deficiencia para, obviamente, corregirlas, ¿no? Estas pruebas de validación empiezan después de que terminemos las pruebas de integración, eh, e incluyen una revisión de la configuración, asegurar que todos los elementos de la configuración del software se hayan desarrollado apropiadamente, estén catalogados y contengan detalle suficiente para reforzar la fase de soporte. ¿Está bien? Otro tipo de prueba de validación son las pruebas de aceptación, tanto las pruebas alfa como las pruebas beta. La diferencia con las pruebas que veníamos viendo hasta ahora es que estas las realiza el usuario final en lugar del equipo de desarrollo, y puede ser desde algo informal hasta algo sistemático que ya hayamos planificado con casos de prueba concretos, con sus datos de entrada y los datos de salida esperados, cómo
cuando diseñamos o planificamos las pruebas de unidad y las pruebas de integración. Y bueno, estas pruebas de aceptación, dijimos, pueden ser pruebas alfa o pruebas beta. Se distinguen en pruebas alfa y pruebas beta. Las pruebas alfa se caracterizan por que el desarrollador esté presente en las pruebas, más allá de que las realizan los clientes, y suelen ser antes de la liberación del producto al cliente o al usuario final o al mercado. Y las pruebas beta, en realidad, en las pruebas beta se selecciona un subconjunto de usuarios finales o de clientes y se les entrega el producto o se les distribuye el producto o se los invita a que ejecuten las pruebas. Y en este caso el desarrollador no está presente, ¿está bien? Es el usuario final solo, el cliente solo, el que interactúa con el producto. Entrando en detalle en las pruebas, en lo que son las pruebas alfa, ya dijimos que se llevan a cabo por el cliente en el lugar de desarrollo, no en el centro de cómputo o en el sistema de cómputo final, digamos, en el cual se va a instalar el producto. Se puede usar el software de forma natural con el desarrollador como observador, registrando errores y problemas de uso. Lo que distingue las pruebas alfa en particular de las pruebas beta es que se hacen en un entorno controlado, ya dijimos en un ambiente de desarrollo. Obviamente se realizan después de que todos los procedimientos de prueba anteriores, digamos, que hemos visto, las pruebas de unidad y las pruebas de integración, se hayan completado y hayan sido sorteadas exitosamente, digamos, y después de las pruebas del sistema, para evitar papelones, digamos, sería un papelón detectar ese tipo de errores en una prueba alfa frente al usuario final, digamos. Y bueno, estas pruebas alfa todavía se pueden llevar a cabo, no es la versión final del software, todavía puede haber algún agregado de funcionalidad, incluso después de las pruebas alfa. Justamente las hacemos con el usuario final, justamente en un entorno controlado para poder efectuar todavía alguna modificación. Las pruebas beta, en cambio, ya se llevan a cabo por los usuarios finales en el ambiente de producción, digamos, en el sistema de cómputo destino. El desarrollador no suele estar presente en estas pruebas, o sea que es una aplicación en vivo del software en un entorno que no es controlado por el desarrollador. El cliente, de alguna manera, o a veces, bueno, el mismo software tiene la funcionalidad incluida como parte del mismo software de registrar los problemas que se van registrando que se van encontrando, perdón, durante la prueba y se envían de alguna manera al desarrollador. Estas pruebas beta son la última fase de prueba y se hace utilizando técnicas de caja negra. Esto no lo hablamos todavía, ya lo vamos a cubrir en la distinción entre caja negra y caja blanca o caja opaca y caja de cristal. Y bueno, estas pruebas beta también se pueden hacer liberando el producto al mercado y en base a las modificaciones que se hacen, perdón, y en base a los comentarios de los usuarios se hacen modificaciones, está invertido en la diapositiva, o si no hay cambios directamente se libera como alguna versión final de nuestro software.
Bueno, algún ejemplo del mundo real, digamos, de beta testers. Por ejemplo, existe el programa de beta tester de aplicaciones de Android. Eh, Uno puede elegir para ciertas aplicaciones el acceso anticipado, digamos, y descargar e instalar esa aplicación que queremos probar y eventualmente enviaremos, si encontramos errores o mejoras o sugerencias de mejora, enviaremos mensajes privados al desarrollador. También Apple tiene su programa de beta test, digamos, y bueno, ahí les dejamos dos links con un ejemplo de prueba beta y una explicación de cómo desarrollar una prueba beta para una app, para un teléfono, para un iPhone, ¿no? También hay sitios web en donde uno se puede registrar para hacer beta tester y ahí les dejamos tres URLs de ejemplo. Bueno, con eso terminamos las estrategias de prueba, digamos, y pasamos a un concepto asociado a las pruebas, pero distinto, que es el concepto de depuración. O sea, cada vez que alguna de nuestras pruebas encuentre un error, bueno, vamos a tener que ubicar el origen de ese error y corregir ese error justamente. Y bueno, de esto se trata la depuración. En esto consiste la depuración. Es el proceso de identificar y corregir errores en programas informáticos, valga la redundancia. La depuración es diferente de una prueba, ahí no. Por ahí uno lo piensa como todo lo mismo, digamos, como una sola actividad, pero no necesariamente es así. La depuración entonces no es una prueba, pero ocurre como consecuencia de la prueba efectiva. O sea, una prueba efectiva es aquella que detecta un error, en cuyo caso entraríamos en modo depuración, digamos. Tendríamos que identificar bien cuál es el origen de ese error y corregirlo. También puede venir, digamos, no solamente a partir de las pruebas, digamos, sino que después, una vez que el producto está terminado, también podemos tener que entrar en modo depuración, también tenemos que poder realizar una depuración a partir de un informe de error de un usuario final, ¿no? Bueno, la depuración tiene dos resultados posibles. Encontramos la causa, corregimos el error, atacamos la causa, digamos, y corregimos el error, eliminamos el error, o no encontramos la causa. ¿Está bien? Podemos tener alguna hipótesis, alguna idea vaga, podemos sospechar cuál es la causa, pero no saberlo a ciencia cierta, en cuyo caso lo que se suele hacer es diseñar casos de prueba que nos ayuden justamente a encontrar cuál es el origen del problema, cuál es el origen del error, o que nos permitan confirmar nuestras hipótesis, nuestras sospechas, y en cuyo caso, bueno, a partir de estas pruebas encontremos la causa, lo corrijamos o eliminemos. ¿Está bien? Volvamos al caso 1, digamos, al resultado 1. ¿Por qué es difícil muchas veces este proceso de depuración? ¿Por qué no encontramos inmediatamente cuál es la causa del error, lo corregimos y listo, se terminó? Bueno, a veces, y acá tengo toda una lista descriptiva de características de los errores que atentan contra justamente la facilidad de la depuración.
A veces el síntoma del error es lejano geográficamente de la causa, o sea, el código en el cual se produce el error, o sea, la funcionalidad en la cual encontramos el error, está asociado a alguna parte del código, pero en realidad el origen, digamos, está en otra parte del código que no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no está cerca, digamos, uno no lo asocia rápidamente este, con código que nos parece que está más cerca del origen del error. A veces el síntoma desaparece temporalmente al corregir otro error. Está bien, como el software es una cosa dinámica, como las correcciones pueden ser dinámicas, podemos hacer varias correcciones en relativamente el mismo tiempo. Bueno, puede ser que al corregir, al tocar el software en alguna otra parte, desaparezca el síntoma, no aparezca el error. O puede ser también que el síntoma desaparezca, que a nosotros nos parezca, este error viene por esta parte del código, acá está el error, que modifiquemos ahí, desaparezca el síntoma, dijimos listo, ya está, lo solucionamos, y al tiempo vuelve a aparecer el error, o sea, no habíamos solucionado nada. Puede ser que el síntoma se produzca por error, o sea, que se produzca sin querer. Es más fácil por ahí verlo por error humano. Nosotros por ahí diseñamos un software que no tiene en cuenta que el operador se va a poner nervioso y mientras la tiquetera, la impresora está imprimiendo, el usuario final va a estar apretando la tecla Enter cada un milisegundo, digamos, porque no puede esperar hasta que termine de salir el ticket por la impresora o por la tiquetera. Este, bueno, esto cubriría por ahí los puntos 3, 4 y 5, ¿no? Síntoma producido por error, causado por error humano o causado por problema de tiempo. ¿Está bien? Bueno, para este ejemplo lo que tenemos que hacer es deshabilitar el teclado o deshabilitar el botón que nos permitió imprimir mientras dure la impresión, y así por más que el usuario siga presionando la tecla, no ocurra nada, ¿no? También puede haber condiciones de entrada difíciles de reproducir. Piensen ustedes en un sistema web por ahí que hay por ahí, no sé, decenas, centenares, miles de usuarios accediendo al mismo tiempo, y el error se produce solamente cuando se da alguna situación particular, digamos, en cuanto a cantidad de usuarios, o que un usuario esté haciendo una cosa y otro esté haciendo otra. Bueno, va a ser difícil, esas cosas son difíciles de detectar cuál es el origen, digamos, porque siempre es difícil de detectar cuál es el origen de un error. Siempre se hace muy difícil la depuración cuando no podemos reproducir el error. Nos dicen, bueno, el usuario final nos dice, yo mandé a imprimir y me apareció un cartel de error, o estaba modificando el nombre y apellido y me apareció un cartel de error de que de acceso erróneo, y uno mira el código, piensa en cómo funciona el programa y dice, bueno, pero no, o sea, eso no puede traer, si tengo un usuario solo haciendo eso, no puede haber ningún inconveniente, porque además lo he hecho millones de veces, lo he probado millones de veces y siempre ha andado bien. Bueno, ese tipo de cosas. Que el síntoma sea intermitente, especialmente en desarrollo de hardware y software. Por ejemplo, esto no pasa tanto por desarrollo de hardware y software, pero
antiguamente las primeras PC no tenían tantos chequeos por hardware de errores de hardware y por ejemplo podría haber algún error en la memoria y la PC arrancaba normalmente, el sistema operativo levantaba bárbaro, pero cuando uno estaba usando un editor de texto, por ejemplo, se cambiaba un carácter aleatoriamente por otro carácter y bueno, era un problema de memoria de la máquina, había algún bit o algún byte que estaba funcionando mal. Eh, o bueno, con los sistemas concurrentes, digamos, por ahí la causa está distribuida entre varias tareas que se ejecutan en diferentes procesadores. Eso también es difícil de detectar el síntoma, de darse cuenta por dónde viene la mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer, digamos, cuando encaremos la depuración? Bueno, una cosa que dijimos que posiblemente hubiera que hacer si no detectamos rápidamente el síntoma es eh, diseñar casos de prueba. Bueno, este diseño de casos de prueba puede pasar por diseñar un programa de prueba adicional, está bien, es más o menos, es lo mismo, digamos, que repita la falla original, perdón, y ayuden a descubrir la fuente de la falla en el programa. Por ahí podemos escribir algún programa que simule los miles de usuarios accediendo concurrentemente. También hay software que nos puede ayudar, ya existente, digamos, que nos puede ayudar en esta tarea, ¿no? Hay software de infraestructura. Pero bueno, si no lo tenemos, si no lo conseguimos, si no lo podemos comprar, bueno, posiblemente podamos escribir algún programita entre comillas, que nos ayude a reproducir la falla. Después, si tenemos un entorno de programación, un IDE, un entorno un ambiente de desarrollo, bueno, posiblemente podamos ejecutar el programa manualmente, entre comillas, y simular la ejecución, incluso hacer ejecución paso a paso, digamos, instrucción por instrucción, podamos ver los contenidos de las variables, podamos detener la ejecución, podamos saltear módulos, bueno, todo lo que nos permite por ahí un ambiente de desarrollo integrado. Usar las herramientas interactivas, bueno, es más de lo mismo, es más de esto, digamos. Si tengo un IDE, tengo herramientas interactivas. Y una vez que corrija yo el error, voy a tener que reevaluar el sistema, volver a hacer las inspecciones y repetir las pruebas, esas pruebas de regresión que mencionamos anteriormente. Bueno, además de todas las pruebas que mencionamos anteriormente, puede haber tipos de prueba particulares, digamos, para entornos especializados. Puede ser necesario también pensar, idear, definir, planificar pruebas de interfaces gráficas. Puede ser que tenga que pensar, diseñar, planificar pruebas particulares para arquitecturas cliente-servidor, pruebas para la documentación y para las ayudas, pruebas para sistemas de tiempo real. Todas esas pueden ser cuestiones que yo tenga que tener en cuenta particularmente, digamos, al momento de planificar y de diseñar mis casos de prueba. Para la arquitectura cliente-servidor, yo tengo que diseñar casos de prueba para probar la funcionalidad de la aplicación. Puedo tener que diseñar pruebas de servidor, probar las funciones de coordinación y manejo de datos del servidor, más allá, independientemente de los clientes en este caso. Puedo probar el desempeño, diseñar pruebas para el desempeño del servidor, el tiempo de respuesta y procesamiento total de los datos, esas pruebas
que por otro lado las clasificamos como pruebas de rendimiento o pruebas de estrés, pero al ser una arquitectura cliente-servidor me puedo centrar, por ejemplo, solamente en el servidor. Puedo diseñar casos de prueba para la base de datos, proveer la exactitud e integridad de los datos, mirar las transacciones, examinar las transacciones, asegurar cómo se almacenan los datos, que se almacenen, que coincidan por ahí los datos que yo cargué con los datos que terminan guardados en la base de datos, cómo se actualizan esos datos, cómo se recuperan esos datos. Puedo diseñar pruebas de transacciones, crear una serie de pruebas particulares para asegurar que cada transacción se procesa de acuerdo a los requerimientos. Puedo prestar especial atención a pruebas de comunicación de red, verificar comunicación entre los nodos, verificar que el paso del mensaje, las transacciones y el tráfico de la red se realice sin errores y ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso acá también puedo pensar en pruebas de estrés, otra vez, pruebas de rendimiento, digamos, qué pasa si la red está muy congestionada, por ejemplo, muy saturada, muy cargado, muy ocupado el ancho de banda. Las pruebas de documentación y funciones de ayuda es importante para la aceptación final del programa. Revisar la guía del usuario o las funciones de ayuda en línea, esto se hace a mano, digamos, necesita la comprensión humana. Y podemos tener un enfoque en dos fases con respecto a la prueba de documentación, a las pruebas de documentación. Por un lado, examinar la claridad del documento, la claridad editorial del documento, y por otro lado, eso, digamos, fuera de línea, offline, y por otro lado, puedo hacer pruebas en vivo y usar la documentación junto con el programa real para ver que funcione bien, ¿no? Que la cosa cierre. En el caso de un ambiente o de un entorno de sistema de tiempo real, el diseño de los casos de prueba, además de los tradicionales, de los convencionales para probar la funcionalidad del sistema tienen que incluir pruebas, casos de prueba para manejo de eventos, o sea, interrupciones, para temporización de los datos, para paralelismo entre tareas, etc. O sea, cualquier cosa, cualquier caso de prueba que se nos ocurra que tenga que ver con la unicidad, digamos, de los sistemas de tiempo real, lo raro o lo especial de los sistemas de tiempo real. Por ejemplo, pruebas de tareas, probar cada tarea en forma independiente, en búsqueda de errores lógicos y de funcionamiento. Por un lado, esto sí serían las pruebas más convencionales, pero centrado en una tarea, sería como una prueba de unidad de la tarea, digamos. Las pruebas de comportamiento, en cambio, simular el comportamiento del sistema de tiempo real y examinarlo como consecuencia de eventos, como secuencia de eventos. Las pruebas, diseñar pruebas intertareas, o sea, que prueben, mi caso de prueba, pruebe las tareas asincrónicas entre las cuales se sabe que hay comunicación. O sea, diseño un caso de prueba o varios casos de prueba para la comunicación, que yo sé que haya comunicación o que produzcan comunicación entre tareas asincrónicas. Bueno, y pruebas de sistema, pruebas del software y el hardware integrado, esto, digamos, en particular también se hace para los sistemas de tiempo real.